del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, les doy la más cordial bienvenida a este Open House ICAP, Desafíos de la Gestión Pública. Esta actividad tiene como fin profundizar sobre los retos y las oportunidades de la gestión pública en la región, así como de presentar la oferta formativa de los programas de posgrado del Instituto. A continuación, para profundizar sobre el quehacer del ICAP, tengo el honor de presentarles a la señora Máster María José Castillo Carmona, gerente técnica del ICAP. Bueno, qué problema, a mí todos los podios me tapan, usualmente no me veo, pero es un problema de tamaño ya, genético. Bueno, primero, muy buenos días a todas y a todos, estudiantes de la promoción 36 de la Maestría en Gerencia de Salud que recién se incorporan al auditorio, público en general que nos acompaña, docentes del ICAP que también se hicieron presentes y desde luego el personal del ICAP que amablemente también se hicieron presentes el día de hoy. Quisiera aprovechar la oportunidad, desde luego, también para extender el cordial saludo de parte de nuestro director, el doctor Alexander López Ramírez, quien por temas de agenda está fuera del país, no nos ha podido acompañar el día de hoy. Y desde luego para nosotros es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad que tiene como objetivo pues presentarles el ICAP, contarles un poquito qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por tener esa deferencia de venir a acompañarnos y particularmente un día sábado que usualmente pues es el día de descanso y de compartir con la familia. Entonces, la idea de esta actividad, como les decía, es presentarles un poco el ICAP, cuál es la oferta formativa que tenemos, qué es lo que hacemos en atención a ese mandato constitutivo que nos asignaron los gobiernos centroamericanos y que está relacionado con tres grandes áreas: el desarrollo del recurso humano de la región centroamericana, el fortalecimiento de la institucionalidad pública en Centroamérica y el apoyo a la integración centroamericana, que más adelante lo van a ver en la presentación. Y, por supuesto, junto con esto también pues compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a temas de la agenda pública. Por ejemplo, les vamos a conversar un poco sobre el tema de la protección social a cargo del compañero doctor Mauricio Vargas. Les vamos también a compartir algunas reflexiones en torno a la gerencia de proyectos como un factor clave para la inversión pública a nivel nacional y a nivel centroamericano, y a cargo del doctor Ramón Rosales, y también compartiremos con ustedes algunas reflexiones en torno a la gestión pública y las transformaciones que están ocurriendo y los grandes retos que enfrentan los estados derivados de los grandes cambios impulsados por la transformación tecnológica, económica, social, geopolítica, etc. Así que para dar inicio a la actividad vamos a presentarles un pequeñísimo video que recoge como los elementos más importantes de la institución y posteriormente voy a dedicar unos pocos minutos a hacer una breve presentación que complementa algunos de los elementos que ustedes van a ver en el video. Somos el Instituto Centroamericano de Administración Pública, organismo internacional de carácter regional que por más de 65 años ha venido contribuyendo a los diversos procesos de formación y capacitación de funcionarios públicos en Centroamérica y en el Caribe. Igualmente, hemos sido partícipes de numerosos esfuerzos de fortalecimiento institucional y de la misma forma hemos también apoyado el proceso de integración regional desde su gestación. Les invito a conocernos. Una organización global que genera, gestiona y difunde conocimiento para tomar decisiones basadas en datos. ICAP, más de 65 años dinamizando el recurso humano y acompañando los procesos de modernización de la administración pública en Centroamérica. Nuestra sede se encuentra en San José, Costa Rica, y contamos con un centro de innovación y formación en Panamá y un campus ICAP
INAP Guatemala. Nuestra oferta académica cuenta con un portafolio de cursos cortos, especializaciones, diplomados, 13 maestrías en diversas áreas de la administración pública y un doctorado en gestión pública y ciencias empresariales. Nuestros programas se desarrollan en las modalidades virtual, semipresencial y presencial. Nuestra oferta se imparte en todos los países centroamericanos, mediante alianzas de cooperación con instituciones académicas en cada país. A través de la investigación contribuimos al análisis y reflexión de los escenarios presentes y futuros. Acompañamos a las administraciones públicas en sus procesos de fortalecimiento y desarrollo mediante la ejecución de asesorías y consultorías. Trabajamos con municipios centroamericanos para brindarles herramientas de gestión pública. ICAP, llevamos Centroamérica al mundo y traemos el mundo a Centroamérica. Bien, creo que ya algunos han tenido la oportunidad de ver ese video porque ya estaba por ahí en nuestras redes sociales, pero como les decía, recoge los elementos más importantes del trabajo institucional y lo que hemos venido haciendo en materia académica, que es el tema que nos compete el día de hoy. La idea de esta presentación es que queden claros algunos elementos o algunas ideas fuerza respecto al instituto y en particular porque aquí tenemos estudiantes ICAP, entonces para que comprendan cuál es la institución en donde ustedes se están formando y porque también hay potenciales estudiantes dentro del auditorio. ¿Hacia dónde? Me iba a mover, pero no hay ningún micrófono, ¿verdad? Solo este. ¿Qué es lo importante para los efectos de qué es la organización? Si bien nosotros tenemos un espíritu académico en esencia, somos una institución académica. Hola, me siento muy incómoda hablando desde el podio porque además no me veo. Entonces, ¿qué es lo importante dentro de esto? Que si bien ustedes están en una institución que tiene una esencia académica, somos un organismo internacional de carácter intergubernamental que trabajamos en todo Centroamérica y estamos especializados en administración pública. Entonces, aunque estamos dentro del rango de instituciones de educación superior, somos un organismo internacional regional. Antecedentes constitutivos, esto es muy importante, de hecho este año es nuestro aniversario 66, ustedes están en una institución que tiene 66 años de existencia, de hecho data desde el año 52, cuando era una idea de los gobiernos centroamericanos para impulsar la escasa administración pública que había en Centroamérica como un medio para potenciar la democracia y la paz en la región. De hecho, la institución, el ICAP, nace en el seno de las Naciones Unidas como un mecanismo para promover la paz en el mundo y se le delega a la Comisión Económica para América Latina, a la CEPAL, la tarea de impulsar el proyecto de creación del ICAP para Centroamérica. De hecho, es uno de los pocos centros que subsisten desde aquella idea original de creación de centros de educación superior. Inicialmente nace con la incorporación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y en el 61 se incorpora Panamá y luego en el 67 se transforma en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. ¿Por qué? Porque en el 54 nace como Escuela Superior de Administración Pública, era un proyecto, por decirlo de una forma, pero en el 67 se institucionaliza ya como una organización con una serie de mandatos. El mandato, lo mencioné en mi primera intervención, básicamente está orientado hacia 3 áreas específicas: el desarrollo del recurso humano de los funcionarios y funcionarias públicas de Centroamérica, el componente de apoyo a las instituciones públicas para fortalecer la institucionalidad y un tercer componente de
apoyo a los procesos de integración centroamericana. Nosotros somos uno de los organismos pioneros del sistema de integración centroamericana. De hecho, somos previos a la ODECA, a la Organización de Estados Centroamericanos. ODECA finaliza como proyecto centroamericano, luego nace el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, producto de los acuerdos de Esquipulas, de los acuerdos de paz de Centroamérica, pero en todo ese periodo el ICAP, y a pesar de las situaciones tan complejas que vivió Centroamérica, el ICAP pues tuvo permanencia como organización centroamericana. Los objetivos estratégicos, rápidamente, esto se deriva del plan estratégico que está vigente y que tiene que ver con, y digamos que de esto es donde derivan las acciones operativas del instituto, que tienen que ver con la mejora de las capacidades de las instituciones públicas, la generación o gestión del conocimiento, el fomento de la innovación y el apoyo a la formulación, implementación y evaluación de política pública. Un poco la estructura organizacional. Aquí, para los fines de ustedes, tenemos 3 grandes áreas sustantivas, por decirlo de una forma: la coordinación académica, que es donde se insertan todos los programas formativos de posgrado a nivel de maestría, diplomados, etcétera. La coordinación de asistencia técnica, que tiene que ver con todo el componente de acompañamiento que le da el instituto a las instituciones públicas, y el componente de coordinación de investigación y extensión, que tiene que ver con el programa doctoral, que doña Sonia amablemente lo va a presentar en esta sesión, y que tiene que ver también con el programa editorial, es decir, con las publicaciones permanentes que tiene el instituto. Entonces, ¿cómo se operativizan esos mandatos, esos objetivos estratégicos? Se operativizan a través de un conjunto de actividades, específicamente la formación académica. Actualmente el instituto tiene 13 programas de maestría en diferentes especializaciones, y esas especializaciones son tan distintas como distinto es el quehacer del Estado. Entonces podemos encontrar desde programas de maestría en aviación civil hasta programas de maestría en planificación para el desarrollo, porque obedecen en muchos casos a solicitudes y a demandas específicas de los gobiernos parte del instituto. Tenemos el doctorado en Administración Pública y Ciencias Empresariales, y aquí es importante destacar, a efectos de esta sesión, que el instituto hace más o menos 3-4 años desarrolló su modelo educativo, que básicamente lo que hace es sistematizar cómo comprende el ICAP la docencia, colocando al estudiante como el centro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y es ese modelo educativo el que permea la forma en cómo el instituto lleva a cabo la docencia en sus respectivos programas. Tenemos también un modelo de virtualización, que fue más o menos como el año pasado, ¿verdad?, que logramos institucionalizarlo. También recoge un conjunto de prácticas que la institución venía desarrollando a lo largo de muchísimos años, en los que hemos tenido la experiencia de la virtualidad a través de los programas semipresenciales, y derivado de ese modelo de virtualización, este año estamos lanzando nuestra primera maestría totalmente virtual, que va a tener un alcance regional. De hecho, está pronta a iniciar en el mes de marzo. Tenemos por ahí ya 36 personas con estudiantes de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y desde luego también costarricenses. Pero la idea es que esta metodología virtual permee todos los programas semipresenciales, como los programas en los que ustedes forman parte, de tal forma que ese componente virtual también se ha diseñado con base en la metodología. Materia de actualización y capacitación. Ahí hay 3 componentes. Un primer componente, que es el programa de formación continua. Este es un programa abierto al público, que se concibe tomando en consideración varios elementos: las temáticas de interés que están en boga, pero además que sean disruptivas de cara a los retos que enfrentan los estados. También están orientados a diferentes grupos meta, por decirlo de una forma, desde el nivel político, gerencial, hasta el técnico.
Y también tiene una consideración local, entonces también tiene un conjunto de cursos orientados más a gobiernos locales y también está conformado por otros cursos de naturaleza virtual. Ese programa está justo actualmente en programación y en diseño, porque periódicamente se ofrece al público, así que yo les invito a quienes están acá e incluso a sus colegas que estén visitando la página del ICAP, porque próximamente vamos a hacer el lanzamiento para el programa 2020. Y tenemos también un paquete de programas a la medida, que los programas a la medida son básicamente aquellos programas que se diseñan atendiendo necesidades específicas de las instituciones públicas. Y vale la pena aquí mencionar que muchísimos de esos programas a la medida después se derivan incluso hasta en un programa de maestría. Ejemplo, Guatemala. En Guatemala realmente, junto con la Secretaría de Planificación, hemos venido desarrollando a lo largo de los años cursos específicamente en el tema de formulación y evaluación de proyectos, y derivados de esa experiencia, con la Secretaría estamos diseñando una maestría a la medida para sus funcionarios en el tema de planificación del desarrollo. Investigación y extensión, aquí un componente muy importante de lo que hacemos deriva de ustedes, de sus trabajos, de los estudiantes. Ya se van a dar cuenta a lo largo del proceso formativo que mucho de lo que hacen en sus trabajos de investigación va a alimentar finalmente sus investigaciones o sus tesis, y esas tesis, muchas tienen una incidencia en la toma de decisiones de las instituciones en las que ustedes se desempeñan. Hemos tenido experiencias maravillosas de trabajos de investigación que le han significado a las instituciones cambios importantes de innovación y de mejora interna. Y también tenemos la producción académica. La producción académica es básicamente el programa editorial. Tenemos 2 programas o 2 ediciones permanentes en la revista centroamericana de Administración Pública del ICAP, que se edita semestralmente, y tenemos los cuadernos centroamericanos del ICAP, que se editan trimestralmente, y usualmente se dedica un número al tema de la integración centroamericana y otro número al abordaje de alguna problemática de naturaleza pública. Y en el marco de las actividades de extensión tenemos una actividad muy importante, que es el Foro de Centroamérica y del Caribe, el Foro de la Función Pública, en el que participan los directores de Servicio Civil o de Carrera Administrativa de Centroamérica, República Dominicana y Cuba, y que tiene 3 actividades importantes. La reunión de autoridades, que es básicamente el espacio en donde se sientan las autoridades representantes del empleo público, en términos prácticos, a tomar decisiones y acuerdos que impregnan en todos los países. Tenemos también el seminario internacional, que se realiza bimestralmente, y tenemos también el premio a la innovación. Interesa este último componente, el premio a la innovación, porque básicamente es un espacio que le permite a las instituciones presentar aquellos proyectos innovadores, y entiendas innovadores no solamente como tecnológicos, de naturaleza tecnológico, que han significado un cambio importante en las instituciones. Se realiza bianualmente, este año se entregó en República Dominicana, y fíjense en qué curioso que los 3 premios fueron asignados a gobiernos locales, a proyectos que nacieron y se ejecutaron en gobiernos locales. El primer lugar lo obtuvo un municipio guatemalteco, el segundo el municipio de Buenos Aires, acá en Costa Rica, Buenos Aires, Punta Arenas, y el tercer lugar un municipio en El Salvador. Digo esto porque ustedes como funcionarios públicos de pronto conocen buenas experiencias, y es importante que sepan esta información de cara incluso a la próxima convocatoria. Y en asistencia técnica, pues es el trabajo de acompañamiento que le damos a las instituciones en diferentes procesos de fortalecimiento. Para ir terminando y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, derivado del proyecto de regionalización, y cuando digo regionalización es llevar el instituto fuera de nuestro país sede, que es Costa Rica. Hemos logrado dar un salto cualitativo en los últimos años. Actualmente tenemos 20 promociones,
y tenemos presencia en 5 países a través de nuestros programas académicos. En Costa Rica tenemos un doctorado y 13 maestrías activas. En El Salvador tenemos el programa de doctorado. En República Dominicana tenemos una maestría en inversión pública. Esta maestría es ejecutada conjuntamente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En Guatemala tenemos el programa de doctorado y además tenemos la maestría con CEGEPLAN en Planificación del Desarrollo, y en Honduras recientemente hemos inaugurado 2 maestrías conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una maestría en Gerencia de la Calidad y una maestría en Gestión y Política Pública. Actualmente el instituto, así de pequeñito como ustedes lo ven, y pequeñito no solo en infraestructura sino también en personal, tenemos un promedio de 342 estudiantes activos. Para ir cerrando, ¿qué es lo distintivo que ofrece el instituto? Somos organismo internacional regional, trayectoria de 65 años, trabajando en Centroamérica y haciendo docencia de diferentes formas. Los títulos que emite el ICAP tienen una validez automática en todos los países centroamericanos, y esto está claramente establecido en el convenio internacional que le da vida al instituto, es decir, el título del estudiante que se gradúa en El Salvador, en Guatemala, en Panamá o en Costa Rica es válido para todos los países miembros del ICAP. Profesores internacionales, ojalá y tengan la suerte de compartir con los diferentes docentes que tenemos en la institución, con nacionalidades distintas. Hay una aplicación teórico-práctica, y esto es importante, porque nuestros docentes no solamente son docentes, es gente que está en el campo, no solamente está haciendo academia. Mientras es consultor y está trabajando en una institución, también nos apoya como docente. Entonces hay un proceso riquísimo de aprendizaje, porque no solamente es lo que te dice el libro, sino que te va a contar desde la experiencia cómo eso se vive en la realidad. El enfoque regional, ¿por qué? Porque dependiendo del programa de maestría en el que estén, pues van posiblemente a topar con estudiantes de diferentes nacionalidades, entonces hay un proceso riquísimo de abordaje de diferentes realidades y en las diferentes latitudes en donde se ubican estas personas, y la flexibilidad de los horarios, que ya ustedes lo vieron, entendiendo que son personas, son profesionales que tienen una vida ocupada, pues el instituto tiene una diversidad horaria con la semipresencialidad y la virtualidad también. Y ya para finalizar, ¿en dónde estamos ubicados? Tenemos nuestra sede principal acá en San José, pero además tenemos un centro de innovación y formación en Panamá, que lo abrimos por ahí de octubre de 2018, y en donde ya estamos iniciando un conjunto de actividades en las 3 grandes líneas de acción que les dije, ¿verdad? Formación, acompañamiento técnico a las instituciones e investigación, y tenemos también una pequeña oficina en Guatemala. La agenda 2019-2023, acá interesa para los fines de ustedes que estamos haciendo esfuerzos importantes con diversas universidades internacionales, la Universidad de Turquía, la Cambridge en Reino Unido, para lograr tener una titulación conjunta, incluso con el Centro de Gobernanza China y otros centros en China, que nos permita tener la titulación conjunta, pero que además nos permita tener una movilidad de estudiantes y docentes. Todo esto está en proceso, pero para los fines de ustedes es importante que lo tengan en la hoja de ruta. Y yo lo dejaría por aquí, y muchas gracias. Agradecemos a la señora Castillo por su intervención. A continuación, daremos inicio al panel Desafíos de la Gestión Pública, que estará a cargo de don Ramón Rosales Pozas, doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, economista y especialista en proyectos de desarrollo, coordinador académico del ICAP,
con amplia experiencia en docencia a nivel de la región centroamericana en las áreas de formulación y evaluación de proyectos, medición de impacto, evaluación financiera, evaluación económica y social de proyectos. Además, don Mauricio Vargas Fuentes, doctor en Medicina y Cirugía, que ha servido como profesional en medicina en Costa Rica y como docente a nivel nacional e internacional en el área de salud pública, administración y gerencia de la salud, cofundador de los equipos básicos de atención integral en salud, EBAIS, y fundador y director del programa de atención integral en salud, PAIS, que además es coordinador del programa en gerencia de la salud y del Centro de Sistemas de Salud y Seguridad Social del ICAP. Y con don Humberto Miranda Rivas, doctor en Gobierno y Administración Pública, coordinador de los programas de maestría en Gestión y Política Pública, Gerencia de la Calidad y Gestión de Compras Públicas del ICAP, consultor para la implementación del enfoque de calidad en el sector público y para el análisis de la formulación y políticas públicas. Los dejo con los expositores. Muy buenos días. Muchas gracias por su atención. Soy Humberto Miranda y a este servidor le corresponde hablar sobre los desafíos de la gestión pública en un sentido más amplio. Voy a centrarme en algunos aspectos, no quiero ser exhaustivo ni presentar datos, sino buscar razones ulteriores, es decir, cuestiones, ideas y conceptos que explican algunos desafíos a los que haré alusión en las diapositivas. Muy bien, vamos a iniciar con un primer desafío de la gestión pública que tiene que ver con el desarrollo social y económico. En materia de desarrollo social y económico, la idea central en materia de desafíos de la gestión pública tiene que ver con la discusión de cuál es el rol del Estado en el desarrollo social y económico. Esto es crucial para entender las medidas que toman los gobiernos y en particular aquí en Costa Rica. Con todos estos procesos del fortalecimiento de las finanzas públicas, detrás hay una idea de cuál debe ser el papel del Estado en el desarrollo social y económico. Los que postulan que se necesita menos Estado van a proponer medidas que implican recorte del gasto, plazas congeladas. Sin embargo, la paradoja de ese tipo de medidas es que la ciudadanía, la población, cada vez es mayor demandante de servicios públicos. Y el gran cuestionamiento para responder a esta pregunta de cuál debe ser el rol del Estado en el desarrollo social y económico nos lleva a enfrentarnos ante esta situación. ¿Cómo atender esas necesidades cuando tenemos menos recursos para dar respuesta a esas demandas? Y esas demandas requieren, para ser atendidas, de personal. Eso tiene a una disyuntiva a esto que llamamos desarrollo social económico. Por otro lado, ¿qué entendemos por desarrollo social económico? Mideplan creó un índice de desarrollo social y el último del que tenemos cuenta es del año 2017 y nos da una definición bastante interesante. Dice que es el proceso que procura alcanzar una mayor calidad de vida de la población, que garantiza una reducción en las brechas que existen en los niveles de bienestar de grupos sociales y áreas geográficas y que implica una promoción de derechos humanos y la incorporación del enfoque de desarrollo sostenible. En este índice de desarrollo social que nos propone Mideplan se consideran dimensiones para lograr hacer operativo el tema de desarrollo social económico.
Y estas dimensiones son la económica, la participación electoral, la salud, la educación y la seguridad. ¿Qué significa la consideración de esas dimensiones? Que la preocupación por el desarrollo social no solamente está vinculada con la situación de empobrecimiento, sino con una noción más amplia de buscar bienestar social. Por ello, un reto en esta materia de desarrollo o desafío de desarrollo económico y social tiene que ver con la recuperación de lo colectivo sobre lo individual. En América Latina en particular, en los últimos 50 años o 70 años, hemos tenido un estado social de desarrollo que ha pretendido promover condiciones para garantizar una cierta equidad en la población. Otra cuestión que constituye un desafío es retomar la noción de capital social. El señor Fukuyama nos invita a centrar la atención en el tema de confianza, de solidaridad y de distribución de la riqueza. Esto que parece muy intangible tiene repercusiones muy fuertes en lo que llamamos gestión pública, porque las grandes transacciones económicas se hacen fundamentadas en la confianza, Pero cuando los estudiosos en materia de capital social nos remiten a este desafío, lo llevan a niveles tan operativos como el hecho de preguntarnos que si usted es capaz de dejar la llave con su vecino, y eso muestra el nivel de confianza que tiene usted a nivel comunitario. Este desafío de desarrollo económico y social en materia de gestión pública, de acuerdo a estas dimensiones que nos propone Mideplan, y si nos trasladamos a una visión más macro, nos damos cuenta que lo social termina permeando al tema económico. Prueba de ello vemos el desplome hace 20 horas atrás de los mercados globales en un 10%, una situación alarmante por un tema vinculado a el coronavirus. Cómo esa cuestión, ese imaginario social de sentirse inseguro repercute en índices de desplome de las bolsas de valores en el mundo. Y cuando vemos esto en aspectos más concretos, nos damos cuenta, por ejemplo, que en Europa han perdido un 10% las empresas turísticas, porque la gente siente temor de viajar y de ser afectada por temas de salud. Bien, todo esto es un gran desafío y hago alusión a esos aspectos en materia de desarrollo social y económico, para que veamos cómo aquello que se llama social, que lo estamos entendiendo como el bienestar común, el bienestar de todos, termina definiendo también el desarrollo económico. Otro de los desafíos en materia de gestión pública a los que me quiero referir brevemente tiene que ver con la profesionalización y la probidad. Y menciono al término probidad no para referirme al cumplimiento en sentido estricto de la ley, sino a la necesidad de recuperar en la persona valores como la honradez y la integridad. La gran pregunta es, ¿qué hace la persona que trabaja en una empresa o en la administración pública cuando nadie lo está viendo? Y eso tiene que ver con probidad. Y constituye un gran reto. A veces las formas de gestión priorizan el control y no
una educación para la libertad, para que la gente sea más competitiva y productiva. Entonces, los controles se han exacerbado porque se cree que de esa manera se cuida probidad y profesionalización, pero en los hechos nos damos cuenta que no es así. Entre más controles hay, no digo que desaparezcan, pero sí que sean los necesarios, ¿verdad? Bien, y en materia de profesionalización hay un gran desafío porque esto tiene que ver con la trayectoria profesional de la persona durante su vida laboral en la administración pública. Nos damos cuenta por las situaciones que ocurren en el país a nivel de las noticias que el servidor público, la persona que cuando entra a la administración pública ostenta el cargo de servidor público, no está tan listo ni tan preparado para hacer frente a los problemas de complejidad en la administración. En materia de profesionalización, ciertamente tenemos regímenes como el servicio civil, la carrera docente, entre otros. El tema, a propósito de que hay una preocupación por la evaluación del desempeño de los servidores públicos, es si esa acción de evaluar se corresponde con la compensación por los servicios en calidad de honorarios. Porque esas son como las grandes distinciones que podemos retomar tanto en la empresa privada como en la pública. A nivel de profesionalización, en el sector público se garantiza cierta estabilidad a los servidores con base en el mérito, sabiendo que no va a tener tan buen salario, pero en el sector privado hay mucho más incertidumbre, al menos eso se piensa en teoría, con una alta compensación laboral dado ese nivel de incertidumbre. En materia de profesionalización nos preocupa muchísimo y por eso el ICAP ha sido un agente de formación de los servidores públicos en estos 65 años y ha generado la creación de 13 programas de maestría como una apuesta a la profesionalización desde la formación. El gran detalle es preguntarnos como desafío ¿qué hacemos con los procesos de formación cuando ya dejaron de ser un incentivo para muchos servidores públicos? Antes la gente se animaba a ir a cursos de capacitación o a espacios a formarse porque se le reconocía monetariamente por la formación que tenía. Ahora eso ha cambiado. Tenemos ese gran reto en materia de profesionalización. Y esto nos remite, la profesionalización como desafío, a preguntarnos qué tipo de servidor público necesitamos para qué administración. Otro de los desafíos tiene que ver con legalidad. Y entiendo por legalidad la cultura de observancia a las normas, a la ley. Pareciera que hay dentro de la administración pública muchas ideas innovadoras y eso es muy bueno que así sea. La cuestión es si esa idea, si esas propuestas están acorde a la normativa. ¿Cómo hacemos realmente para desarrollar una visión disruptiva, que es lo que hablan muchos de los que están dentro del ámbito de la administración y la gestión, cuando tenemos contextos jerárquicos y sobrenormalizados? Sin embargo, es posible innovar, es posible proponer cambio, siempre considerando que debemos de ser observantes con el Estado de Derecho. Entonces, esto de la legalidad implica para el servidor público tener un conocimiento en dos niveles: especializado de su campo y general de la administración pública. Si no, la tendencia es a cometer ingenuidades o torpezas. Cuando usted desconoce cómo funciona integralmente a través de la normativa la administración pública, pasan situaciones que influyen en el buen ejercicio de la autoridad.
Otro de los desafíos tiene que ver con el diseño y la gestión de políticas públicas que estén orientados a resultados y evaluación. La mayor parte de los procesos de planificación en las instituciones tienden a enlistar actividades y no resultados. Y en ese sentido, a través de Mideplan, desde hace ya un buen tiempo atrás, se está en la búsqueda de construir una gestión por resultados, porque si no, no se puede evaluar. Ustedes sabrán que hace 2 años se dedicó en la administración pública costarricense unas jornadas a la evaluación. Pero la gran pregunta es, ¿son políticas públicas que se pueden evaluar? Posiblemente fueron diseñadas e implementadas para no ser evaluadas, ¿no? Entonces, aquí el gran desafío es construir una gestión basada en resultados y no en actividades, porque el activismo dentro de la gestión pública es permitido, porque hay que considerar que la gestión pública tiene una dimensión política que no se puede dejar de un lado. Siempre va a estar la dimensión política. La cuestión es qué es lo que le corresponde a los servidores de carrera se desarrolle de forma técnica. E insisto, y esto requiere 2 grandes niveles: especialización y una visión más general de la administración, de cómo funciona a nivel normativo y técnico operativo. Otro de los desafíos en materia de gestión pública tiene que ver con la calidad en los servicios. Y ahí pongo en la diapositiva a la Caja como una institución emblemática en materia de servicios, en la prestación de servicios de salud. El gran reclamo de la población es con los servicios. Nosotros, como ciudadanos, desconocemos todo el proceso que hay detrás de un servicio, de la versión final de un servicio o un bien público. Sin embargo, la ciudadanía de la que nosotros somos parte, hacemos crítica de la gestión pública en función del tipo de servicio que recibimos. Y esto nos tiene, al menos a nivel del ICAP, pero no solo del ICAP, me centro en el ICAP porque es nuestro ámbito, muy ocupados. Por eso, desde el año 2008 se da la maestría en gerencia de la calidad. Porque un tema pendiente es, ya hay una cierta cobertura a nivel de los servicios públicos, pero ¿cuál es la calidad de esa cobertura que se está recibiendo? No solamente en salud, sino también en educación, en el transporte público, entre otros. Entonces, para nosotros es un desafío crucial la materia de calidad en servicios. Como los servicios tiene un componente intangible, es decir, es una construcción social la calidad. Esto requiere a nivel de gestión pública un proceso de construcción bastante demandante de tiempo. A pesar de que tenemos un Sistema Nacional de la Calidad y que tenemos a la autoridad reguladora de los servicios públicos, sigue siendo una asignatura pendiente el tema de calidad. Y finalizo citando como desafío de la gestión pública el tema del análisis de datos y el desarrollo tecnológico. Para nosotros como ICAP esto es tan crucial que en nuestro programa de maestría, tanto de gerencia de la calidad, gerencia de la salud y gestión y políticas públicas, tenemos un curso de análisis de datos para la toma de decisiones. Porque aquí tenemos que ver la calidad de los datos. No toda la información es valiosa para hacer una gestión de políticas públicas con base en evidencia. Y otro aspecto que
que constituye un gran desafío para la gestión pública es el desarrollo tecnológico. Ustedes sabrán que ya tenemos una ciudadana saudí que es un robot que se llama Sofía. A Sofía, imagínense ya un robot con el estatus de ciudadano. Esto para la gestión pública constituye un gran desafío porque la tecnología no es tan sencilla regularla. Y aquí volvemos a retomar mi pregunta inicial. ¿Cuál es el rol del Estado en el desarrollo social y económico? Si aún en el ámbito del derecho no se ha podido regular el tema de aspectos vinculados con hacker, con desarrollos tecnológicos, ¿qué vamos a hacer cuando ya tengamos entre nosotros a ciudadanos robot? Con esto finalizo y decirles que nosotros desde los programas de maestría, de los procesos de consultoría, estamos intentando dar respuesta a estos desafíos. Por ejemplo, cito una forma en que lo hacemos de manera concreta, aportando un grano de arena. Actualmente tenemos un programa de gestión para resultados con equidad para la institucionalidad del sistema de la integración centroamericana. Entonces, eso lo hacemos como respuesta a este desafío de buscar gestiones. Y en esa búsqueda de desafío es que se ha creado el Centro de Protección Social y es que la maestría, el programa de formación en gerencia de proyectos de desarrollo, ha intentado acompañar procesos de transformación en la administración pública. Muchas gracias. Bueno, a mí sí me gusta estar manejarme de este nivel. Tal vez para empezar, esta es una cuestión muy breve que en realidad queremos compartir con ustedes. Y digo breve porque esta es un tema para discutir durante mucho tiempo, pero de principio lo que queremos es dejarle al auditorio que aquí hay pues gente del público, gente interesada en el programa, estudiantes de la maestría en salud, funcionarios del instituto. Lo que queremos es dejar planteadas algunas inquietudes que nos parecen no se están discutiendo en Costa Rica. Y no se están discutiendo con, digamos, con riesgos realmente muy importantes para este país. Este no es un tema Costa Rica, este es un tema mundial, pero bueno, vamos a centrarnos en este momento en el país. Tal vez decirles que nosotros pronto vamos a empezar un foro permanente, decimos permanente, va a ser durante un periodo de tiempo ya más largo en el tiempo, para tratar de discutir con profundidad la temática, digamos, que hoy les voy a esbozar, que son los desafíos, en este caso, del sistema de protección social. Tal vez en principio tener claro qué es protección social. Dice que la protección social o seguridad social. Me parece que eso es, desde el punto de vista conceptual, algo que no debiéramos olvidar, porque generalmente asimilamos el concepto de seguro social con seguridad social o protección social. Y el seguro social es parte, pero no es sinónimo. Y creo que, digamos, como punto de partida es importante tener claro ese concepto. Vean que aquí dice que es un derecho humano, y esto es algo que me parece que es importante también recalcar. La protección social es un derecho humano fundamental, así definido en el marco que regula el tema a nivel internacional. Y está definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza. Vean el campo, digamos, en el ámbito en que nos movemos.
Porque a veces, volvemos a lo mismo, aparte de asimilar conceptos de seguro social o seguridad social, pensamos que eso es servicios de salud y no tiene nada, tiene poco que ver, es parte, pero tiene poco que ver. Y la vulnerabilidad dice aquí en todo el curso de vida. Entonces vea que aquí estamos hablando, cuando hablamos del tema de protección social, es que son políticas, estrategias que finalmente los estados asumen e implementan para reducir la pobreza. Lo otro es que abarca beneficios familiares y por niño, las prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así como las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes y la protección de la salud. Vean el ámbito tan importante, tan amplio, digamos, que tiene. Dice aquí que los sistemas de protección social abordan todas estas ramas mediante una combinación de regímenes contributivos. Y eso me parece que es también muy importante, digamos, como tenerlo claro. Cuando hablamos de seguridad social o protección social, hay, digamos, líneas o salidas que tiene el sistema al cual contribuimos los ciudadanos. Entonces el seguro social es un ejemplo. Todos cotizamos o todos debemos cotizar a nuestro seguro social. Entonces este es un régimen contributivo, o sea, contribuimos para sostener nuestro seguro social. Pero hay otro conjunto de prestaciones que no son contributivas, que son financiadas con impuestos, en particular la asistencia social. Entonces imagínense aquí lo que hace, por ejemplo, todo el tema del régimen no contributivo de pensiones, que finalmente el Estado asume la responsabilidad para proteger, digamos, a la ciudadanía. Y si nos vamos, digamos, lo que hace el ministerio, lo que intenta hacer el ministerio en el campo de la rectoría de la salud, por ejemplo, es financiada con impuestos, ¿verdad? En esencia. Entonces es finalmente el Estado asumiendo responsabilidad también por el tema. Entonces hay un tema que es contributivo, donde los ciudadanos aportamos, y hay algo, hay otros aspectos que financia el Estado a partir de impuestos. Entonces hay un punto de partida que me parece que es importante situar para situar, digamos, la discusión. La protección social, como dijimos antes, es un derecho humano fundamental. Eso creo que es vital, o yo por lo menos siempre lo digo cuando se mete uno en el tema propiamente de los servicios de salud. Si la salud es un derecho humano fundamental, la discusión pasa por otro tema. O sea, si tenemos claro que es un derecho humano fundamental, pues entonces discutamos cómo se lo garantizamos a la gente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para garantizárselo a la gente? Pero si no lo vean, que por cierto, ese es un tema que vamos a entrar a discutir aquí de DICAP también, vean el tema, lo que está sucediendo con la terciarización de servicios de salud en Costa Rica. De repente ya desapareció uno y parece que los demás proveedores terceros de servicios de salud que tienen más de 30 años de existir, están en riesgo de no existir, de dejar de existir. Y eso es un tema puramente ideológico, no es un tema técnico, ¿verdad? Es parte, digamos, de lo que quisiéramos discutir y lo vamos a comenzar a discutir, pero bueno, ese es un comercial. Aquí el tema es que la protección social es un derecho humano fundamental. Entonces entremos a discutir, a reflexionar cómo hacemos para garantizárselo a la gente. Entonces, si es un derecho humano, tiene que ser garantizado por el Estado. Ese es un principio fundamental en todo el tema de los derechos humanos. Cada sociedad, ¿verdad? Esto es claro, se organiza o debiera organizarse para garantizar la protección social. Digo que debiera organizarse porque uno se encuentra sorpresas muchas veces en algunas sociedades. Pero digamos que cada sociedad se organiza para garantizar la protección social de diversas formas. Costa Rica asumió un modelo de seguro social, y vean aquí, hagamos la diferencia entre lo que es protección social, seguridad social, y lo que es seguro social, semejante, digo yo, semejante al propuesto por Bismarck. Saben que hay dos enfoques, ¿verdad? Digamos que muestra la historia en el desarrollo
de la seguridad social, de los seguros, bueno, de la seguridad social. En principio el de seguro social que implanta Bismarck, ¿verdad? O que comienza a trabajar Bismarck en los 1800 en Europa, sobre todo en Alemania, donde se parte del principio que hay que empezar por proteger, en el sistema de protección social, valga la redundancia, por proteger a los trabajadores. Y eso no era porque en ese tiempo se considerara que el tema de la protección social fuera un derecho humano fundamental, simple y sencillamente porque proteger a los trabajadores significaba garantizar que el Estado produjera, ¿verdad? Hay una relación, digamos, en este tema económico que es muy importante recordar. Así nacen todos los seguros sociales en el mundo, en Costa Rica igual. Aquí empezamos en el 24 con riesgos laborales para proteger, digamos, a los trabajadores. ¿Por qué? Asociado, digamos, al tema de la producción. Entonces Bismarck plantea algo, digamos, en relación con el tema, entonces para proteger a los trabajadores. Posteriormente, en el Reino Unido, ya en los años 1900, aparece Beveridge, ¿verdad? Digamos, con su planteamiento a solicitud del gobierno del Reino Unido, y plantea un modelo de seguridad social, ahí es diferente, ya no seguro social, sino de seguridad social que trasciende, digamos, lo que planteó Bismarck en su momento en Alemania, y que había sido asumido también por el mismo Reino Unido y otros países europeos. Trasciende esa visión y comenzamos a hablar de seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social no es un tema de protección únicamente de trabajadores, sino de los habitantes, de la ciudadanía, de la población. Quiere decir que en esto no solamente los trabajadores están protegidos, sino que aquí el Estado entonces tiene que asumir responsabilidades en esta materia. Entonces, vean que aquí hay una pregunta a propósito de la discusión que quisiéramos comenzar a plantear desde el instituto en los próximos días. Dice, ¿son los seguros sociales, como el nuestro, los instrumentos idóneos para garantizar la cobertura universal de la protección? La cobertura universal. Bueno, ya les decía, hay un modelo de seguro social que cubre esencialmente o parte del principio de protección de los trabajadores, y otros que finalmente el concepto de seguridad social mucho más amplio, donde no solamente es lo que usted contribuye como trabajador, sino finalmente el Estado también asumiendo responsabilidades. Y vean lo interesante de esto, los seguros sociales introducen el concepto de asegurados. Los asegurados son los que tienen derecho a la protección, y para estar asegurados hay que ser trabajador. Cuando Bismarck se inventó el planteamiento, se partía del principio del pleno empleo, o sea, todo el mundo iba a tener trabajo. Entonces, yo como trabajador asumo, el Estado y el trabajador asumen, digamos, la responsabilidad, pero partiendo, digamos, del principio que los trabajadores pueden contribuir al sistema. Entonces, y ustedes saben que esto es algo que realmente tiene que revisarse, o sea, estas cosas no las estamos discutiendo. Vean, la caja del Seguro Social, ¿verdad? Seguimos discutiendo el tema de redes y de ¿verdad? Un montón que son muy importantes, pero no estamos viendo realmente la base del modelo como para poder garantizar la protección realmente de toda la población. Y vean que si esto es así, en los modelos bismarckianos, que es del cual partimos en Costa Rica, y no estoy diciendo que no fuera muy importante, digamos, ese arranque, y después hemos venido haciendo esfuerzos para seguir hacia el camino Beveridge, ¿verdad? Pero, digamos, el modelo es de origen bismarckiano, ¿verdad? Parte del principio que el trabajador es el que tiene la protección. Lógicamente el trabajador y su familia, ¿verdad? Pero, digamos, se parte, digamos, de ese principio. Vean lo serio, digamos, de lo que les estoy planteando. Primero, que como se protege a los trabajadores, excluye a la población desempleada por naturaleza. Entonces aquí decimos que hay 230,000 personas en Costa Rica que no tienen empleo en este momento, o sea, el 12.4% de la población, pero no hablamos de sus familias, por ejemplo. ¿Cuántos niños, cuántas mujeres o hombres, en caso, están también quedando desamparados del sistema de protección social
porque hay un 12.4% de gente que no tiene trabajo en Costa Rica. Y la que labora informalmente, y vean que este es un tema, por eso les decía que no es un tema de Costa Rica únicamente, es un tema del mundo, pero si nos traemos al ámbito de trabajo de ICAP, que es toda la región del Sistema de Integración Centroamericana, vea que aquí decimos que en Costa Rica hay un 46.3% de informalidad. Y resulta que los informales se podrían asegurar. Pero si hay algo que realmente es impresionante, las barreras que la Caja del Seguro Social pone para que los informales se incorporen al sistema. Pero entonces hay como una lógica ahí perversa, ¿verdad? Porque le dicen a la gente, sí, bueno, venga y se asegura, ¿verdad? Si es un trabajador independiente que ha pasado muchos años informales, quiere asegurarse, pero tiene que pagar todo lo que dejó de pagar desde que existe su empresita, 10 años, 15 años. Entonces, ¿quién se va a acercar a asegurarse? Y además con intereses, ¿verdad? Entonces, este es un razonamiento, bueno, que está en discusión, pero que pareciera que está siendo difícil, digamos, trascenderlo como para realmente incorporar a la gente. Pero usted sabe que en Guatemala, por ejemplo, en El Salvador, la informalidad está en un nivel de un 70%. Entonces dice uno, bueno, ¿cuánta de esta gente va a tener alguna posibilidad de tener acceso a la protección social? Y vean que aquí no estamos hablando de servicios de salud únicamente, es que el sistema de pensiones. O sea, estamos condenando a una gran cantidad de gente a no tener una pensión digna. Bueno, no, ni siquiera una pensión. Y menos una pensión digna, ¿verdad? Estamos condenando a un montón de gente casualmente por el razonamiento y por no revisar esto, a que la gente no salga de la pobreza, porque vamos a tener un montón de adultos mayores que van a estar en extrema pobreza porque no tienen, digamos, la forma de tener acceso a esto. Entonces, nada más recordarles que el modelo en sí, por las características filosóficas, digamos, que tiene, no permite la cobertura universal. Entonces hay que trabajar, digamos, en modelos que realmente lo garanticen. ¿Cómo se financia? Tripartito, el Seguro Social, ¿verdad? Estado, patrones y trabajadores. La bondad de esta forma de financiamiento es que contribuye todo el mundo, ¿verdad? Digamos, en el Seguro Social, pero volvemos a lo mismo, de que son los trabajadores, la gente que pues, no tiene las posibilidades reales de tener un trabajo en todo el sentido de la palabra, pues definitivamente no puede acceder, digamos, al sistema de protección social, en este caso al Seguro Social. Es imposible entonces garantizar la universalidad. No se puede garantizar la equidad del sistema, o sea, finalmente es un modelo que dificulta el acceso de la gente, ¿verdad? Y lo que es curioso, ¿verdad? Vean que nuestro Seguro Social, no sé si lo tienen claro ustedes, a la gente que más excluye es a la gente que más contribuye, ¿verdad? O sea, es como un seguro social que es hecho para los pobres, ¿verdad? Y a la gente que más contribuye le excluye, digamos, por el tipo de modelo, ¿verdad? Digamos que tiene, ¿verdad? Entonces, pero además de que le da, es esencialmente para la gente de menores recursos, resulta que los pone en lista de espera, ¿verdad? Entonces, en servicios de salud. Entonces, para hacerse una gastroscopía son 2 años, ¿verdad? Que tienen que pasar, ¿verdad? O sea, son, digamos, desde el punto de vista de modelo, cosas que definitivamente tenemos que revisar. Y tal vez aquí decir, si hay alguien que cree en el modelo soy yo. Lo que no creo es cómo estamos haciendo, digamos, las cosas, y que además ni siquiera estamos discutiendo realmente lo que es la esencia de la discusión. Entonces volvemos a lo mismo, bueno, ya les decía, en realidad no reconocemos las desigualdades sociales con el modelo que tenemos, vean, digamos, nada más parte de las protecciones que brinda, en este caso, valga la redundancia, un sistema de protección social como nuestro, que debiera tener también el aseguramiento de riesgos de enfermedad común. El Seguro Social protege contra los riesgos de enfermedad común.
y por todo lo relacionado con el embarazo, el parto, etc. El aseguramiento de los riesgos laborales, que en Costa Rica por razones históricas esto está no en manos de la Caja, sino en manos del Instituto Nacional de Seguros, pero las dos instituciones constituyen, digamos, nuestro sistema de seguro social. El aseguramiento de riesgos por accidentes de tránsito, y vean que el INSS está dejando de ganar lo que ganaba, ¿verdad? Y esto es porque las carreteras son una locura en este país, ¿verdad? Entonces, digamos, son digamos, temas que definitivamente hay que entrarle, ¿verdad? Porque no son propios, digamos, de la gestión institucional, sino factores que finalmente externos que están influyendo seriamente. El seguro de desempleo, que en Costa Rica no lo tenemos, la pensión digna, como les decía, y la incorporación plena de lo que son los desempleados y la gente que trabaja en el sector informal. Entonces, para concluir, la cobertura universal tiene serios, en materia de protección social, tiene serios desafíos con la realidad actual del modelo existente, y esto debiera ser un asunto de todos, ¿verdad? Debiéramos sentarnos realmente a reflexionar, a discutir, porque es un tema país, no es un tema únicamente que tiene que sentarse la gente en la Caja a ver cómo, digo yo la Caja o el Ministerio de Salud, no, es un tema país. Unos factores que están vinculados a la realidad nacional, ¿verdad? El desempleo, por ejemplo, y está aumentando el desempleo. Yo no sé si estamos claros, este gobierno, la meta que tenía era disminuir el desempleo y tenerlo en un punto de un 8.6%, y estamos en un 12.4% en este momento. O sea, está aumentando, digamos, el desempleo, eso con todos los matices que tiene, ¿verdad? Pero finalmente tiene una incidencia directa en el sistema de protección social que adoptamos. Otros relacionados con el modelo de seguridad social propio, como les decía, como parte del principio que se protege a los trabajadores. Entonces, hay, al margen de que se crearon el seguro para los trabajadores, para la gente que no tiene trabajo, en realidad, y ustedes lo saben, en este momento el Estado le está debiendo a la Caja del Seguro Social 1.6 billones de colones, simple y sencillamente por no asumir la responsabilidad, sobre todo de estos grupos, y otros vinculados con el modelo de gobierno y de gestión propio, digamos, que tiene nuestro sistema de protección social. Digamos claro entonces que finalmente hay factores que inciden en nuestro sistema de protección social que son externos a la institucionalidad, otros que tienen que ver con el modelo que asumimos o que, digamos, adoptamos y que tenemos hoy, y otros que son vinculados a cómo hacemos las cosas. Entonces, esto hay que sentarse a discutirlo, hay que sentarse a reflexionarlo para tratar de encontrar respuestas. Y acabo diciendo, vean el tema de pensiones. En todos los países, usted va a todos los países, ¿verdad? En general en América Latina, y si usted habla del tema de cómo solucionar el asunto de las pensiones, todo el mundo, como aquí en Costa Rica, ustedes se dan cuenta en qué pensamos, cómo financiar el sistema de pensiones, en aumentar la edad de retiro y en aumentar el nivel de cotización, en eso pensamos. Estamos siendo tan poco creativos, ¿verdad? Y son temas que afectan directamente a la gente, ¿verdad? Yo no sé si alguien conoce, y esto es para ponerlo de ejemplo, que aquí lo vamos a traer para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? El proyecto que tiene don Walter Cotto sobre pensión consumo, ¿verdad? Que es vincular, ¿cómo se llama? El tema de la pensión, el acceso a la pensión por parte de la población al impuesto, en este caso al IVA, ¿verdad? Entonces que cada quien conforme gasta, ¿verdad?, pueda tener acceso, digamos, a un pensión. Pero eso es un planteamiento, un proyecto que está siendo discutido en la Caja, ¿verdad?, que vamos a traer aquí para valorarlo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay que ser creativos para poder entrarle realmente a la temática. Entonces aquí lo dejamos y los estaremos invitando a la discusión que vamos a tener posteriormente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a conversar un tema relevante desde la perspectiva de la administración pública, ¿verdad? Y es el tema de la gestión de proyectos, porque
partimos de un concepto o de una hipótesis más que concepto. Los proyectos que se ejecutan aquí en el país, un alto porcentaje no son exitosos. Ese es el tema. Y entonces cuando empezamos a reflexionar a la luz, digamos, de las discusiones y en el marco de los programas de maestría en el ICAP, empezamos a reflexionar entonces, ¿y dónde están las causas? ¿Verdad? ¿Dónde están los cuellos de botella para que las inversiones no sean eficientes? Y entonces a veces uno se pregunta, ¿cuál es el gran costo que está obteniendo la sociedad de toda esa zona de San Carlos de una ruta de 75 kilómetros que tiene más de 17 años de estarse ejecutando? Entonces uno como que dice, antes costaba 175 millones de dólares y ahora va por 700 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿qué estará pasando con este tema de los proyectos? Y vamos a conversar un poquito este tema acá. Cuando entraron los procesos de modernización del Estado, automáticamente una política pública fundamental en ese marco era el tema de las inversiones. ¿Cuál era la preocupación? Que las inversiones que hace el Estado deben de ser altamente eficientes y eficaces, ¿de acuerdo? Porque se trata de uso de recursos públicos, uso de recursos de la sociedad. Entonces había esa preocupación y también la preocupación porque si un país no invierte, no contribuimos al desarrollo, ¿verdad? En el buen término de la palabra, la inversión es un elemento fundamental del Producto Interno Bruto de un país. Además, la inversión pública no en magnitud no es relevante, pero sí es relevante desde la perspectiva del papel que juega, porque la inversión pública juega un papel de complementariedad a la inversión privada. Entonces, como había esa preocupación de que lo que se invertía había que hacerlo más eficiente y el recurso hay que hacerlo más eficiente, en América Latina se empezaron a generar los famosos sistemas nacionales de inversión pública, ¿verdad? Como un mecanismo de ordenar, orientar, ¿verdad? Y hacer más eficiente la inversión pública. Quiere decir que de una u otra forma los sistemas de inversión pública no dejan de ser responsables, ¿verdad?, por el no éxito en la ejecución de los proyectos. Si uno revisa la teoría de proyectos, ¿verdad?, uno, ¿qué diría? Técnicamente está resuelto el problema, ¿no? Porque hay metodologías, ¿verdad?, hay conocimiento, hay procedimiento, hay profesionales formados en el tema, y a veces uno, entonces, la pregunta ahí es, ¿y entonces dónde están esas causas? Fíjense entonces, ¿por qué digo que técnicamente está resuelto? ¿Verdad? Porque hay conocimiento para resolver problemas de planificación, hay conocimiento para resolver los problemas de gestión política, social y ambiental en un proyecto, y hay conocimientos suficientes para gestionar la ejecución y la operación y la evaluación, ¿verdad? Quiere decir entonces que a nivel de conocimiento tenemos enfoques metodológicos que nos ayudarían a que cualquier proyecto se gestionara de forma eficiente y lográramos el impacto que andamos buscando. Pero fíjense en los resultados que hemos tenido en los últimos años acá.
Esa es una gráfica de más o menos 2005 al 2008. La franja azul son los proyectos exitosos y la franja roja son proyectos con reclamos y los de verde son proyectos cancelados. Quiere decir entonces que aquí lo que estoy confirmando es que la mayoría de los proyectos que se realizan en nuestra sociedad no son exitosos. El otro tema es que el concepto de éxito de los proyectos es un concepto muy pobre. Denominamos exitoso a un proyecto solo cuando logramos un buen presupuesto y ejecutamos un buen presupuesto, un avance físico excelente, ¿verdad? Un avance de calidad excelente, o lo que nosotros le llamamos alcance, tiempo y costo. Pero para que un proyecto sea exitoso, no solo esas tres variables son relevantes. Creo que la cultura organizacional juega un papel importante y las características del director del proyecto también juegan un papel importante. Pero además, ese proyecto y la organización están en un contexto interno y en un contexto externo. Y todos esos factores influyen en el éxito de un proyecto. Este es el comportamiento de la inversión pública, ¿verdad? Del 2019, y un 68% del presupuesto se logró ejecutar, ¿verdad? No estamos hablando de calidad de la inversión. Algunos problemas que hemos encontrado cuando estamos en este campo de la gestión de los proyectos: bajos niveles de ejecución, ¿verdad? Siempre hay una preocupación porque no se logra ejecutar el presupuesto que teníamos planificado. Y casi siempre las instituciones cuentan con superávit. Difícilmente un proyecto cuesta lo que se planifica. En promedio general, el proyecto cuesta un 60% más del costo que se había planificado. En promedio. Pero hay proyectos que cuestan 3 y 4 veces más de lo que se planificó. No hay ninguna duda, los periodos prolongados de ejecución, ¿verdad?, son increíbles. Y el indicador, en el caso de Costa Rica, de su ejecución está más o menos en un indicador de 2.1. Significa que si un proyecto estaba planificado para ejecutarse un año, dura 2.1 de año. Y bueno, ya habíamos dicho que la mayoría de los proyectos no son exitosos. No hay evaluación, ¿verdad? Somos pobres en evaluación. ¿Y eso qué dificulta? Dificulta que no tenemos lecciones aprendidas, no podemos sistematizar buenas prácticas, no hay una rendición de cuentas y evidencia de transparencia en el uso de los recursos, y difícilmente articular indicadores del proyecto con la gestión por resultados. Este es un dato interesante. En 2018, en conservación y mantenimiento de red vial, el país tiene 5.200 kilómetros de red vial. En el 2018 se invirtieron 177.000 millones de colones y 42.000, casi 43.000 millones, que es 24%, no lograron los efectos deseados. Entonces, lo que quiero conversar aquí es un poco dónde están esos cuellos de botella que le llamamos. Yo creo que uno de las grandes debilidades en este tema es el tema de la planificación, ¿verdad? No hay planificación. La planificación es muy débil en el país. Y yo creo que eso tiene explicaciones, ¿no?
cuando vino la ola del neoliberalismo, el tema de la planificación empezó a jugar un papel muy, muy pobre, ¿verdad? Inclusive todos los países de América Latina desarmaron sus ministerios de planificación. Fíjense, uno de las causas es el falta de conocimiento de las instituciones en el tema de la planificación. Y aquí me estoy refiriendo a planificación de las propuestas de proyecto. Cuando se le pregunta a las instituciones cómo calificaría el nivel de conocimiento que tiene una institución para hacer sus proyectos, un 53% de las instituciones expresan o le dan una valoración menor a 5 en una escala de 1 a 10. Y lo más complicado es que de ese 53%, ¿verdad?, el 18% de esas organizaciones valoran el conocimiento en 1 y 2. ¿De acuerdo? Quiere decir que el 18% de ese 53% tiene casi nulo personal que sepa hacerle frente a la planificación de las propuestas de programas y proyectos. Y este es un dato también de la Contraloría, que el 72% de los funcionarios que realizan el proceso de formulación y evaluación de proyectos, que significa el 39% de las instituciones del sistema, no cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar esas actividades. Y el estudio dice que si nos vamos a la fase de la ejecución, el problemita es un poco más crítico. El porcentaje se incrementa a casi 80%. En un reciente estudio que hicimos, le preguntamos a las instituciones si tienen portafolios de proyectos, y un 41% de las instituciones no tienen portafolios de proyectos. Entonces, al no haber un portafolio de proyectos, hay muchas ocurrencias, ¿verdad? Y se inventa proyectos. Y máxime si tengo presión por ejecutar. Tengo los recursos, tengo presión para ejecutar y no tengo proyectos, las ocurrencias son mayores. Y eso significa un desgaste de recursos y un mal uso de los recursos públicos. El otro tema, en esto de la preinversión, muy débil en el país, es el tema de la evaluación ex ante. Significa que no hay indicadores en los programas y proyectos. Hicimos un pequeño análisis y solo el 45% de las organizaciones incorporan algunos indicadores financieros en los proyectos. Y lo peor aquí es que en el sector público los indicadores no van por rentabilidad financiera, sino que los indicadores van más por el lado de costos. Y cuando les preguntamos si utilizan indicadores relacionados con costos, el tema es peor. El 61% de las instituciones no estiman indicadores relacionados con costos. Y un tema fundamental para medir la eficiencia en el sector, de los recursos en el sector público es la evaluación económica y social. Y fíjense que solo el 41% de las organizaciones utilizan algunos indicadores económicos y sociales. Entonces, ¿qué significa? Si el proyecto no es rentable financieramente, debería ser rentable desde la perspectiva económica y social, porque estoy hablando de un proyecto público. Pero casi el 60% de las instituciones no. Entonces ahí la reflexión es, ¿y cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se estima de que el proyecto sí vale la pena porque me genera un impacto en la sociedad? Otros elementos que están dentro de estas problemáticas es la falta de conocimiento, que ya lo hemos expresado. No hay cultura en las organizaciones para trabajar por proyectos. Falta de liderazgo, exceso de trámites burocráticos. Pasar de un estudio de factibilidad a la ejecución es un camino lleno de torturas. Muchos problemas en la elaboración de los carteles, ¿verdad? ¿Qué significa? Eso conduce a apelaciones, cuando un cartel no está bien estructurado, apelaciones. Y una apelación llega a retrasar
4 o 5 años un posible proyecto. Hay choque entre la estructura organizacional, cómo se gestiona la estructura de la organización y cómo se gestiona un proyecto, ¿verdad? Mi concepto es que no hay líderes para la gestión de los proyectos. Entonces, esos eran los comentarios que queríamos hacer acá, solo dejarles la inquietud, ¿verdad?, de que el país necesita, y que aquí no hablamos mucho de la ejecución propiamente dicha de los proyectos, ni hablamos mucho de la evaluación de los resultados. Nos concentramos un poco más a hablar un poco de la planificación, porque nuestro criterio es que no podemos resolver problemas de la ejecución ni problemas de evaluación si no tenemos resueltos los problemas de preinversión o de planificación. Así es que les dejo esas reflexiones, y estas reflexiones son típicas en el marco de los programas de maestría del ICAP, específicamente en el tema de la maestría en gestión de la infraestructura pública, en maestría como gestión de proyectos, y en la maestría de gestión ambiental y desarrollo local, y en la maestría en inversión pública que se tiene allí en la institución. Muchas gracias. Muchas gracias a don Ramón, a don Mauricio y a don Humberto por todas sus reflexiones. Seguidamente invito a tomar la palabra a la doctora Sonia Abarca-Mora, docente de investigación del programa de doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP, quien presentará este programa doctoral que forma parte de la oferta formativa del ICAP y que actualmente se imparte en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y tiene prevista su expansión durante este año a Panamá. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá y tener esta paciencia para escuchar a diferentes ponencias. Yo quiero referirme muy brevemente al doctorado en Gestión Pública y Ciencias Empresariales y motivarlos a pensar en el doctorado como una opción, como un proyecto de vida a futuro, a lo mejor. Y quisiera decirles que es un programa que está constituido por 18 cursos, de los cuales 14 cursos se imparten durante 5 semanas con modalidad presencial y virtual, y 4 cursos durante 7 semanas, que son los cursos de investigación, también con modalidad presencial y virtual. Como se dijo al inicio de esta sesión de hoy, el doctorado es un programa regional que está reconocido en cualquier país de Centroamérica. Quiere decir que un título emitido por el ICAP en Costa Rica tiene valor y no necesita convalidación en ninguno de los otros países centroamericanos, lo cual es un plus muy importante en términos de los estudios de posgrado. Es un programa, por supuesto, con presencia en Guatemala y en El Salvador, próximamente en Panamá, en San José, pero también próximamente en la provincia de Guanacaste, que ya hay un grupo muy grande ahí que está listo para empezar el doctorado también en la provincia de Guanacaste. Hay un ambiente de aprendizaje en el doctorado que está mediado por la interdisciplinariedad, no solamente por el contenido mismo del programa, sino por la conformación de su cuerpo docente, que son de diferentes disciplinas, y por el estudiantado del doctorado, que viene de una gran variedad de disciplinas y de experiencias profesionales. Hay un acompañamiento, y esto es muy importante en el doctorado, que hay un acompañamiento a lo largo de los 4 cursos de investigación para que los estudiantes puedan ir configurando su proyecto de tesis doctoral. Es decir, no vamos a esperar que el estudiante haya terminado todos los cursos de investigación o todos los cursos
del programa para comenzar a pensar en su tesis doctoral. Hay un trabajo ahí que se está haciendo y que se han hecho modificaciones de tal manera que se vayan atendiendo las necesidades de investigación de los estudiantes a lo largo de los 4 cursos de investigación. En la próxima promoción del doctorado también a lo largo del curso de epistemología. Eso da una garantía mayor en términos de poder concretizar su anteproyecto de tesis cuando terminan sus cursos, digamos el plan de estudios. Hay creo que una experiencia y tal vez en la parte tal vez más sensible y tal vez más personal y más importante en un programa de doctorado, que hay una experiencia para compartir saberes, porque viene gente de tantas disciplinas y de tantas experiencias, significados compartidos, preguntas que nos hacemos y no simplemente una búsqueda de soluciones a problemas, sino preguntas de cómo se configuran esos problemas. Hay un espacio para el pensamiento disruptivo y esto es algo que hemos enfatizado como una característica o como un sello de un programa de posgrado. Es decir, el pensamiento disruptivo, no simplemente repetir el pensamiento convencional y lo mismo que hemos pensado a lo largo del tiempo, sino el pensamiento disruptivo debido a la diversa gama de profesionales, a los hombres y las mujeres, y estamos muy complacidos porque hay muchas mujeres en los programas de doctorado que provienen, hombres y mujeres que provienen del sector público y del sector privado. Tenemos estudiantes en el programa de doctorado que son del sector privado y que vienen de muy distintas regiones y de muy distintas edades. De los que están iniciando su vida profesional hasta los que ya están jubilados y quieren hacer del doctorado algo que ellos se deben a sí mismos, que lo quieren hacer, y aquí tenemos unos próximos estudiantes, una pareja, los dos deciden hacer el doctorado como un proyecto para ellos, para su satisfacción personal. Ya no hay búsqueda de escalafones o ascensos, sino como una experiencia de vida que es una manera sumamente significativa y linda de invertir el tiempo de una jubilación, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez lo importante de rescatar en los programas son las personas que están acompañando los procesos de creación de conocimiento, el amor con que hacemos ese trabajo y el entusiasmo y el interés de los estudiantes por merecer un título de doctorado. Es decir, y por dar ese salto cualitativo en términos de su formación. Así es que los invitamos a que tengan el doctorado en sus mentes y en sus metas a mediano, a corto o a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Abarca por su intervención. A continuación, el doctor Ramón Rosales Pozas tomará la palabra para realizar una presentación sobre la oferta académica del ICAP. Es un par de reflexiones nada más, unos 5 minutitos y estamos concluyendo. Ok, el ICAP tiene varios programas de maestría, ¿verdad?, que han venido acompañando en el desarrollo a la organización. Y nosotros lo vemos básicamente como en 3 grandes énfasis del quehacer público. La gestión y política pública es un gran eje. La gestión y políticas de desarrollo e inversión pública, y la gestión y políticas públicas en el campo de la salud. Esos son como los 3 grandes ejes. En el marco de la gestión y políticas públicas, pues el programa
las maestrías del ICAP nacen con este programa y nacen con un convenio constitutivo con la UCR en el 81. Y es la maestría en gestión y política pública, pero en ese marco también el ICAP cuenta con una maestría en gestión de compras públicas, una maestría en gerencia de la calidad y una maestría en políticas y programas sociales, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos esos 4 programas en ese gran eje de intervención pública. En el campo de la gestión y políticas de desarrollo e inversión pública, pues el ICAP creo que en 1985 nace la primera maestría en gestión de proyectos, que quiero decirles que es una de las maestrías más antiguas de América Latina, ¿verdad? Ahí uno podría sacar a Chile, Brasil, Argentina y tal vez México, pero en todo Centroamérica básicamente esa maestría fue pionera en 1985. Desde el 85 está funcionando ese programa. En el marco de este eje de política pública, entonces tenemos una maestría en gestión de la infraestructura pública. Es una maestría que aporta mucho conocimiento desde el estudio de factibilidad hasta que vamos a hacer los movimientos de tierra, ¿verdad? Que es una fase altamente compleja. Llegar de la factibilidad a la ejecución no es algo fácil. Esta maestría tiene aportes en ese campo. Otra maestría que tenemos ahí es la de gestión ambiental y desarrollo local, ¿verdad? Es una maestría interesante que nació con la cooperación alemana. Alemania tuvo un proyecto de cooperación con el ICAP durante 12 años y a partir de la experiencia de ese proyecto nace este programa de maestría. Y tenemos una maestría en gestión de la inversión pública, pero esta maestría está en su tercera promoción, pero solo funciona en República Dominicana. Es una maestría específicamente para República Dominicana. Y en el marco del campo de la salud, pues ya escucharon ustedes al doctor Vargas, tenemos la maestría en que una buena parte de ustedes están en ese programa, que es la maestría de la gerencia de la salud. Entonces, esos son los programas del ICAP. Hay otros programas, ¿verdad?, como la maestría en planificación del desarrollo, pero es una maestría estructurada para la Secretaría de Planificación de Guatemala, y posiblemente sea un programa de maestría que lo estemos realizando también en Panamá. Entonces, hay una bonita oferta. Si ustedes me preguntan cuáles son las grandes ventajas de esta oferta, el ICAP cuenta con una planta de docentes de muy buena calidad, con mucha experiencia, ¿verdad? Y una planta de docentes que en su mayoría tienen grados de doctor. Un buen manejo de la metodología, ¿verdad? El tema semipresencial no es un tema fácil, y mucho menos el tema de la virtualidad en 100% tampoco es un tema fácil. Pero la experiencia de la organización nos ha llevado a tener expertise en esos temas. Así es que los invitamos a revisar un poco más esta oferta, además de lo que decía la profesora Sonia, el programa de doctorado. Y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rosales por su intervención. De esta manera cerramos este Open House ICAP, Desafíos de la Gestión Pública,
De parte de las autoridades de la institución, agradecemos por su tiempo e interés en conocer a fondo de la labor de esta honorable institución centroamericana y les invitamos a seguirnos en redes sociales para conocer más sobre nuestras actividades y fechas de matrícula. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.